Buenos días, estimados compañeros. Vamos a dar comienzo en este momento. El día de hoy veremos dos temas que son de suma importancia. El primero de ellos corresponde a lo que es las tasas de crecimiento demográfico, ¿no? Y en el caso de Europa, cómo se han dado estas. Y por su parte también veremos lo que es, porque bueno, de aquí se desprende lo que corresponde a la parte de la migración, ¿no? El problema de la migración y las consecuencias que esto tiene, tanto económicas, em, sociales, ¿no? Culturales. Em, entonces veremos esas consecuencias de este fenómeno, que es la migración, un fenómeno muy importante que ha sido estudiado durante mucho tiempo, dada la importancia que tiene económicamente hablando. Entonces tenemos los dos temas en los que nos estaremos moviendo para trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, dicho esto, voy a empezar a compartir mi pantalla con lo que es el pizarrón. em, y empezaremos, les decía yo, trabajando esta parte de lo que es el crecimiento demográfico. Entonces, bueno, voy a empezar a notar por aquí. Vamos a hacer algunos cálculos que vamos a ir poniendo de este lado, ¿vale? Vamos a ver lo que es la tasa de crecimiento demográfico. Entonces, bueno, el nombre está compuesto de tres palabras importantes: tasa, crecimiento y demográfico. Bueno, la importancia que que este indicador tiene es ver las variaciones que presenta la población de un determinado territorio, región o país, ¿no? Y ver el comportamiento que, que ha presentado. Es lo que nosotros buscamos y es lo que vamos a hacer, ¿no? El comportamiento que ha tenido. Entonces, bueno, vamos a ver que para calcular dicha tasa de crecimiento, nosotros podemos utilizar una fórmula que es muy recurrentemente usada, que refiere lo que es el crecimiento poblacional compuesto. Una vez que nosotros ocupemos dicha fórmula, vamos a ver que es relativamente muy sencillo cuando buscamos la población eh, que tendremos a futuro. Se complica un poco más el ejercicio cuando nosotros buscamos la tasa de crecimiento. O sea, que nos dan la población inicial, la población en un periodo de tiempo, o sea, no sé, 10 años, 15, 20 años, el tiempo, ¿no? Pues obviamente el tiempo se especifica ahí mismo, pero el problema viene entonces cuando nosotros tenemos que calcular la tasa de crecimiento, o sea, cuando nos dan el valor de R y nosotros tenemos que obtenerlo. Es ahí donde el ejercicio se complica un poco, ¿no? Porque hay que hacer una serie de despejes ahí con los números, pero estos datos a ustedes les van a servir para que del país con el que están trabajando, de Europa, calculen su tasa de crecimiento demográfico. En este momento, bueno, al terminar, vamos a establecer de qué periodo a qué periodo se va a realizar este cálculo, ¿sale? Entonces, se los comento para que se vayan poniendo la atención suficiente y necesaria en este contexto. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Entonces, bueno, decíamos que la tasa de crecimiento, tenemos un segundo, ¿no? Que conecto esto, permítanme. Ya, ahora sí.
continuamos. Les decía yo entonces que ese crecimiento es un indicador que nos va a servir para encontrar cómo ha tenido el comportamiento lo que es la población de un determinado territorio, ¿no? Entonces, con esta idea en la mente, nosotros vamos a empezar a hacer el siguiente ejercicio. Decía yo que vamos a ocupar la tasa de crecimiento poblacional compuesto, donde la fórmula va a ser PT es igual a P0, bueno, PO, 1 más la tasa de crecimiento elevado al tiempo, ¿vale? Donde aquí voy a especificar qué significa cada variable de los que estamos trabajando, donde PT es la población. Bueno, permítanme, voy a pasar lista de una vez. Ya son 7:10, entonces ya podemos pasar lista. Judith. Presente. Gracias. Ábalos. Presente. Gracias. Carrillo. Carrillo López. Presente, profe. Gracias, Giselle. Héctor. Karime. Presente. Gracias. Monse. Nayeli. Presente, profe. Gracias, Nayeli. Wendy. León Cerón. Martínez Reyes. Mejía Villaseñor. Presente. Gracias, compañero. Pedraza. Presente. Gracias, Nancy. Armando. Presente. Gracias. Rivero. Geraldine. Presente. Perfecto. Gracias. Y Orland. Aquí presente. Gracias. Dref. Presente. Bien, gracias, compañeros. Bueno, entonces podemos continuar ahora sí. Estábamos resolviendo, bueno, por empezar a resolver el ejercicio. Entonces estábamos identificando las variables que intervienen, que es PT, que es la población a futuro. Tenemos lo que es PO, que es, en este caso sería población inicial. PO sería población inicial, ¿no? La población inicial. Tenemos R, que va a ser la tasa de crecimiento. Y tenemos T, que va a ser el tiempo, ¿no? O sea, los años. ¿Vale? Entonces, bueno, ya con estos valores, nosotros podríamos empezar a lo que es calcular la tasa de crecimiento, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo de un determinado territorio donde tenemos los siguientes datos. Ejemplo. Tienen los siguientes datos. Entonces, bueno, vamos a ver. Tenemos en este caso la población inicial, que es de 6.370.000. Luego tenemos la población al cabo de 25 años, que en este caso sí
a futuro sería T, PT, que es igual a 10.659.132. Tenemos el tiempo, 25 años. Entonces nos piden encontrar R, o sea, la tasa de crecimiento de, o más bien que tuvo esta población. Pregunta, compañeros, ¿cómo resolveríamos esto? De acuerdo a esta fórmula, de acuerdo a estos datos, ¿cómo procederíamos nosotros a resolver esto? ¿Cuál sea la manera adecuada de resolver esto, compañeros? Por favor, ¿me pueden ayudar? ¿Me pueden indicar cuál creen que sea la fórmula correcta para resolver esto? Compañeros, ¿cuál creen que sea la manera adecuada de resolver esto? A ver, díganme, ¿cuál creen que sea la manera que podamos proceder para resolver esta cuestión numérica? ¿Algún voluntario o lo elijo yo? Lo elijo yo, bueno. Compañero Varela, usted díganos cómo cree que podamos resolver este ejercicio. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, pero no se me ocurre nada. No se le ocurre nada, seguro, seguro, compañero Varela. Sí, no. A ver, si tenemos la fórmula, ¿qué datos nos hacen falta? ¿O qué tendríamos que hacer? Si vamos a ocupar esta fórmula, ¿qué datos nos haría falta? ¿O qué podríamos hacer en ese caso? Varela, a ver, díganos. Pues tenemos que poner a R como la incógnita, ¿no? AR como la incógnita, muy bien, ¿sí? R es la incógnita en este caso. Estoy de acuerdo. Y entonces, ¿cómo la buscaríamos a R? Despejando. Despejando, muy bien. ¿Cómo despejaríamos a R de ahí? De esa fórmula para que nos quede todo en términos de R. Compañeros, ¿qué tenemos que hacer en este caso? ¿No? ¿Seguros? Ujú. Tiene que despejar R. Sí, exactamente, tengo que despejar R. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a despejar a R? ¿Qué tengo que hacer para despejar a R? ¿Qué es lo que nosotros a final de cuentas estamos buscando? Tenemos PT, sí la tenemos. Tenemos P0, lo tenemos. El valor 1, pues aquí es dado. R no tenemos y tenemos T. Entonces, compañeros, ¿cuál sería lo que tendremos que hacer? Si ya tenemos PT, que es igual a la población de, eh, de los 25 años que ya pasaron. Tenemos P0, ¿no? Que es la población inicial. Población inicial, ya lo tenemos también. 1. T que está como potencia pasa al otro lado como raíz. T, que está como potencia,
pasa al otro lado como raíz. Ok, eso puede ser una primera opción. Muy bien. Y se elimina el paréntesis. Y luego pasamos el 1 y luego al último la PO para que quede sola R. Para que quede sola R. ¿Y el 1? El 1 pasa. En este caso, lo primero que comentó está bien. Pasamos este, lo pasamos para acá. ¿Vale? Entonces sería población de los 25 a los 25 años. Por menos 25 sobre, si está multiplicando este, pasa dividiendo. ¿Estamos de acuerdo? Pasa dividiendo. ¿Igual a qué? A esto, ¿no? Sí. Ok, entonces, bueno, ya tenemos un primer gran avance. Luego, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si ya tenemos despejado una parte. Despejamos a T. Despejamos a T. Raíz de P25 sobre PO. O raíz de esto, 25ª raíz de esto, igual a esto, y luego el 1 lo pasamos restando, ¿verdad? Sí, ya se eliminan los paréntesis. Ok, esa es una primera forma, muy bien, exactamente, Dred, así se eliminan. Y tenemos otra que es, diría yo, un poco más sencilla. Entonces se las voy a poner aquí para que ustedes la vayan observando. ¿Les parece? En este caso, ya que tenemos esta parte, pasaríamos entonces a sustituir los valores en primer lugar. En este caso seríamos P25, que vale, ¿cuánto? 10 millones 659.132 sobre 6 millones 370. Esto es igual a 1 más R elevado a la 25, ¿no? Pues son 25 años. Listo, si van copiando, por favor, vayan copiando lo que vamos haciendo para que no se me queden tan atrás. Ahora, ¿cuánto da la división de 10 millones entre 6 millones? ¿Cuánto nos da? 1.6733. Perfecto, 1.6733. Muy bien, gracias, Nayeli. Este es igual a 1 más R elevado a la 25. Bueno, el 25, una manera es pasarlo como está como una potencia, pasarlo como una raíz. Otra es multiplicarlo por su inverso. O sea, sí, más bien sacarle la raíz a 1.67, como decía el compañero, la raíz. Otra manera es elevar este valor al 1 entre 25 para no sacarle la raíz y nos va a quedar igual a 1 más R. Entonces, si nosotros elevamos 1.67 a la 1.25, ¿cuánto nos queda, compañeros? A ver, díganme. Este valor elevado a la ¿cuánto? 1.0208. 0.208. Muy bien, Ayeli, muchas gracias. Será igual a 1 más R. Ahora, ¿qué hacemos con el 1? Lo Pasa pasamos, restando. pasa restando, ¿verdad? Ok, 0.208 menos 1 igual a R. Y esto nos queda entonces que R es igual a 0.0208, pero para convertirlo a porcentaje, porque es una tasa, se multiplica por 100 y por lo tanto R sería igual a 2.08%. Por lo tanto, ¿qué podemos decir aquí o cuál será entonces la respuesta de este ejemplo?
sería que la tasa de crecimiento de la población total es de 2.08% anual. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Y así es como queda esta parte de la población, más bien de la tasa de crecimiento poblacional, la cual es un factor que a nosotros nos interesa mucho y que nosotros vamos a trabajar, más bien ustedes trabajarán para el próximo lunes de su país o de los países que están trabajando, tendrán que calcular la tasa de crecimiento de la población. Entonces, ¿les parece bien que como tarea número 1, vamos a escribir por acá, sería calcular la tasa de crecimiento de la población del país europeo, o sea, del país europeo que ustedes tengan durante el periodo de 2000, del año 2000, ¿les parece bien? Del año 2000, podemos trabajarlo a dos niveles, del 2000 al 2010 y del 2011 al 2019, ¿no? Que debe ser el valor más reciente. Ustedes ya saben de qué bases de datos podemos obtener este valor de la población. En este caso, por ejemplo, el que trabaje, no sé, Francia, ¿no? Vamos a trabajar, no sé, Francia y buscamos la población del 2000. Buscamos las del 2010. Entonces, ya tenemos la población futura, la población inicial, el valor 1, el tiempo, pues nada más hay que calcular cuántos años es el del 2000 al 2010. Se pone aquí y buscamos R. Hacemos lo mismo y me van a decir, no sé, Francia tuvo una tasa de crecimiento poblacional del periodo 2000 al 2010 de tanto por ciento anual. Y luego del 2011 al 2019 tuvo una tasa de crecimiento, no sé, de tal manera, ¿no? Y para contrastar estos dos valores, vamos a sacar una tasa general que va a ser del 2000 al 2019. O sea, primero hay que sacar la del 2000 al 2010, luego del 2011 al 2019 y luego una general del 2000 al 2019. Entonces hay que hacer tres cálculos de esta manera, ¿no? Con el país de Europa que ustedes estén trabajando. ¿Estamos de acuerdo, compañeros, hasta aquí? Profe, Compañeros, ¿le puede subir tantito, por favor? claro. Gracias. Sí, compañero. Entonces, ¿estamos de acuerdo, compañeros, con esto que estamos mencionando? Que esta sería la primera tarea. ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, esa sería la primera tarea que estamos trabajando. Muy bien, que vamos a trabajar. Así van a ser tres cálculos, 2000, 2010, 2011, 2019 y del 2000 al 2019. O sea, por decirlo así, este va a ser el promedio de estas dos, pero no lo van a calcular nomás este y luego suman el valor más este entre dos y ya, me dio esto. No, sino hay que hacerlo de manera separada. Porque Profe, pueden, mande, entonces se podría decir que el año 2000 es el año inicial el año inicial, en este caso y el es 2010 la población a futuro. exactamente a futuro. En este caso, por Ah, ejemplo, en el primer periodo, PT, por ejemplo, PT es igual a la población del año 2010 y PO va a ser la del 2000. Acuérdense, PO es la población origen o población inicial. En este caso va a ser igual PO 2011 y PT 2019 y aquí igual PO 2000 y PT 2019. El valor que va a variar va a ser T, porque aquí en este caso, ¿cuántos años hay de 2000 a 2010? 10. 10. De 2011 a 2019,
8. 8. T vale 8. Y aquí T, ¿cuánto vale? Compañeros, T, ¿cuánto vale aquí? En el tercer caso, ¿cuánto? 19. 19, ok, T vale 19. Entonces, lo que ustedes van a buscar es la población de este año, de este y de este. O sea, básicamente de estos 4. Y ya luego nos van a ocupar esta y esta para este periodo. Y van a hacer lo mismo que yo hice aquí. Ustedes me estarán enviando antes del día lunes su tarea, así como yo la desarrollé. La fórmula, el despeje, y todo lo correspondiente y la explicación, la tasa de crecimiento y obviamente van a poner el nombre de su país, la fuente, etcétera, ¿no? Como se hace un trabajo. Entonces, esa es la tarea. Ujú. Entonces, pues bueno, podríamos yo creo continuar, ¿no? Ya que mencionamos esto, yo creo que podríamos dar continuidad. ¿Les parece bien, compañeros? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, dígame. Ya vi que la clase pasada habíamos pasado a exponer algunos Sí. eh, y también dejó investigar otros puntos, nada más que esos ya no los envié, pero se tienen que enviar cada cosa que hagamos a su correo o solamente si usted nos lo pide. No, tiene razón, no habíamos definido qué había que hacer. No, miren, me lo tienen que enviar al correo. Bueno, a partir de esta tarea que ya empezamos, ya me lo tienen que mandar al correo y ustedes lo tienen que conservar para que en la clase aquí yo le diga, va a pasar usted, pase y nos exponga pues la tarea, ¿no? Que hicieron, o sea, nos la presenten. Como justamente hoy haremos con los otros indicadores que dejé buscar, entonces hoy vamos a elegir igual a 2, 3 personas que pasen, ¿no? Para que ellos puedan, pues, exponernos su tarea como lo hicieron la clase pasada, que pasó usted, pasó Varela y pasó alguien más, ¿no? Eran 3 compañeros los que pasaron. Entonces, para que pasen los 3 y de esta manera, pues, podemos hacer la revisión correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Perfecto, gracias a usted, Villaseñor. Bueno, entonces, seguimos. Bien, antes de pasar a otros indicadores que quiero que calculemos, ¿me pueden indicar cuáles indicadores fueron los que yo dejé de tarea para la clase de hoy? Compañeros. Nos había dejado la PEA, el desempleo y el salario mínimo. El desempleo, la PEA y el salario mínimo. Correcto, Villaseñor. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a elegir entonces las personas que el día de hoy nos comentarán sus datos, así como ya vieron el ejemplo de la clase pasada. Entonces, pues bueno, así lo trabajaremos, ¿sale? Entonces, bueno, voy a empezar a elegir de la lista. El compañero Dredd, ¿nos puede exponer sus indicadores, por favor? Profe, yo olvidé poner la PEA y lo que nos había pedido adicional. Creo que no lo puse. ¿Cuál? La Solo tengo PEA. lo de la clase pasada. ¿No tiene los datos recientes? No, los últimos ya no los añadí. Sí, lo olvidé. Ok, Pero hoy los añado. por favor. Entonces, bueno, vamos a pasar con la persona número 2, que sea en este caso Alba. Alba, por favor. ¿Se encontrará Alba?
Bueno, no está Alba tampoco. Bien. Seguimos con Geraldine. Geraldine, por favor. No, profe, yo no lo tengo. No los tiene tampoco. Ok. Bueno, entonces seguimos con Orland. Eso nada más era lo que le agregué a la pasada, ¿verdad? Exactamente. ¿Se acuerda? Usted ya pasó. Entonces nada más tendría que decir los indicadores que dejé la clase anterior. Ya lo anterior no, porque ya lo revisamos. Ah, ya, ok, momento. Claro que sí, Orland. Ya, ok, muy bien, Orland. Perfecto. Nada más que esta vez no lo agregué por bueno, esperar a que saber si estaba bien. Así que nada más lo tenía en nota. Ok, perfecto, pero tiene los valores. Sí, creo que sí. Ahí está. Ay. Bueno, en el salario medio en Noruega en 2019 había sido de 62.400 euros al año. Acuérdense lo En que habíamos dicho la vez conversión pasada. tenemos Era 5.200. 62.400, ¿verdad? Ah, bueno, sí, está en 62.400 al año. Ajá, Es ok. decir, 5.200 euros al mes. Muy bien. Eh, Eso si pagas los 12 meses anuales. Esto supone que el salario medio es de 0, punto 47 por ciento respecto al año anterior, es decir, 294 euros. Este, Aquí lo que encontré fue el índice en porcentaje que es de 1.7 en la tasa de desempleo. Ujú. Y aquí lo único que sí es que lo de la población activa encontré nada más en la tabla y lo encontré por años. Eso sí, no sé si hiciste bien entre hombres y mujeres. Eh, que fue lo de datos macro, aquí sí lo puede ver. De acuerdo, está muy bien la clasificación, sobre todo porque eso sirve para estudiar en qué rangos tenemos las mayores cantidades, por ejemplo, de desempleo. Entonces, para eso es importante. Ujú. Pero muy bien, Orlando. Muchas gracias. Sí, es- Ok, muy bien. Bueno, entonces ya revisamos los que iban a exponer hoy. Entonces, bueno, nada más hubo uno que se expuso. Seguimos entonces con otros indicadores que vamos a ver de esto mismo, ¿vale? Entonces, ya vimos entonces lo que es tasa de crecimiento demográfico. Veremos ahorita lo que es la tasa de crecimiento natural. Ujú. O más bien, crecimiento natural, ¿sale? Vamos a definir qué es el crecimiento natural, su fórmula de cálculo y al final explicaré otras cosas que son también relevantes respecto al tema, ¿vale? Entonces, bueno, el crecimiento natural es otro parámetro que nosotros vamos a ocupar también para medir el crecimiento de una población de un territorio. Y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Está constituido
por la diferencia entre los nacimientos y las defunciones ocurridas durante el periodo de estudio. Crecimiento natural es diferencias únicamente entre nacimientos y muertes, ¿no? Únicamente, ¿vale? Entonces su fórmula de cálculo va a ser crecimiento natural igual a, dijimos, nacimientos menos defunciones. Obviamente, las literales suelen preguntarme, ¿por qué una B y no ponen una N? Bueno, porque la literatura en inglés sé que son born menos death, ¿no? O sea, nacimientos menos muertes, y eso no es del crecimiento natural, ¿no? Entonces, por eso está en inglés, ¿sale? Si lo quisiéramos hablar en español, diríamos crecimiento natural igual a nacimientos menos defunciones, ¿sale? Así es como se maneja este parámetro, el crecimiento natural. Ya vieron que hay crecimiento, población, tasa de crecimiento demográfico, crecimiento natural. Vamos a ver ahorita otros. Crecimiento natural. Tenemos, a continuación tenemos otro que es el crecimiento social. Es importante que ustedes, compañeros, como gente de comercio, sepan todos estos parámetros. ¿Por qué? Bueno, por dos cosas. Primero, porque la población de un territorio a veces es base o fundamento para ver el tipo de productos que ahí se comercializan. Y en segundo lugar, para que cuando tengan que hacer su trabajo de tesis, de investigación, ustedes ya conocerán muchos parámetros que hemos visto, que les han enseñado otros compañeros, y que a ustedes les pueden servir muy, muy bien para hacer un buen trabajo, ¿sale? Entonces, bueno, el crecimiento social también se le conoce como saldo migratorio. El saldo migratorio y el crecimiento social son lo mismo. Justamente les dije que íbamos a entrar en lo que es migración en Europa. Entonces, bueno, de esto pues nos va llevando como de la manita a esto, el saldo migratorio. Entonces, si yo les pregunto, ¿a qué se refiere saldo migratorio? Yo sé que ustedes me van a decir que es la diferencia entre inmigrantes y emigrantes de un territorio. Pregunta, compañeros, ¿qué es un inmigrante y qué es un emigrante? ¿Lo escucho? ¿Cuál es uno y cuál es otro? Compañeros, ¿cuál es uno y cuál es otro? Compañeros, ¿cuál es uno y cuál es otro? El emigrante El, es aquel que abandona su país originario para ¿El cuál, establecer. perdón? No lo escuché, Nayeli. ¿Cuál es? Perdón, es que me dijo una definición y está correcto, pero ¿de cuál? El emigrante El emigrante es el que deja su territorio. Ok. ¿Y el inmigrante? son los que, no sé cómo, Son los que llegan a un país, así como los que ven muy bien en el chat. Nadie exactamente. Un emigrante es el que sale de su territorio natal, ¿sale? En este caso, por ejemplo, si alguien de ustedes dijera, bueno, ya me voy a ir a Estados Unidos porque quiero perseguir el American Dream, ¿no? Ustedes serían los emigrantes aquí en México, pero cuando lleguen a Estados Unidos se les va a considerar como inmigrantes, ¿no? Porque llegan a un territorio distinto
al de nacimiento, ¿sale? En este caso, por ejemplo, no sé si ustedes han visto a todos los centroamericanos que están a veces en los semáforos o así en la calle, y cuando ustedes imagino que han salido y los han visto. Esas personas que están ahí, para nosotros que somos mexicanos y que estamos obviamente en México, son unos inmigrantes. Pero esas personas allá en su país, o sea, en Centroamérica, llámese Honduras, El Salvador, Nicaragua, allá tienen estatus de emigrantes, ¿vale? Entonces, depende de dónde estés, será la categoría que tengas, ¿no? En este caso, nosotros que somos de México y estamos en México, somos nacionales. Ujú. Ahora, cuando un mexicano se encuentra a otro mexicano en otro país, es un connacional. Es el nombre correcto, un connacional. No se le dice paisano o así, no, es un connacional. ¿Sí estamos de acuerdo en estas diferencias, compañeros? Sí, profe. Perfecto, muy bien, es importante que ustedes vayan conociendo esto. Entonces, ¿cómo se calcula el saldo migratorio o el crecimiento social? Crecimiento social es igual a saldo migratorio. Ajá, entonces, saldo migratorio es igual a, ¿qué sería? Inmigrantes menos emigrantes. Esta es su fórmula de cálculo. Inmigrantes menos emigrantes de la tasa de crecimiento social o saldo migratorio, que dijimos que es el otro nombre que también puede recibir. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeritos? ¿Sí me están escuchando? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok, muy bien. Bueno, ya tenemos 4 indicadores. Tasa de crecimiento demográfico, crecimiento natural, crecimiento social, y tenemos una que engloba a todos estos, que se denomina crecimiento total. Es el crecimiento total, ¿no? Entonces, el crecimiento total, ¿qué es? Bueno, es el que constituye el crecimiento total de una población, ¿sale? Vamos a ver que se representa con la letra C, ¿sale? ¿Y cómo se define? Bueno, y se define como la suma del crecimiento natural y el crecimiento social, ¿sale? Crecimiento total ocupa a los dos anteriores, al crecimiento natural y al crecimiento social, ¿no? O sea, la suma, la interacción de estos dos nos va a dar el crecimiento total. Entonces, dicho de esta manera, tendríamos que el crecimiento total se iguala crecimiento natural menos, más bien más, saldo migratorio. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Saldo migratorio. Si lo desagregáramos por variables, su equivalente, ¿cuál sería? El crecimiento es igual a los nacimientos, born, menos las defunciones, más los inmigrantes, menos los emigrantes. De esta manera nosotros tendríamos, por decirlo así, la fórmula completa. Y esta fórmula no es más que dos cosas. Es crecimiento natural esto y esto. ¿Se acuerdan que aquí lo vimos? Crecimiento natural, nacimientos menos defunciones, más saldo migratorio, que sería inmigrantes menos emigrantes. Esta es una manera, por decirlo así, abreviada, y esta es la manera desarrollada. ¿Estamos de acuerdo? Forma agregada, y esta es la forma desarrollada.
obviamente ya sabemos qué significa cada una de las literales, ¿verdad, compañeros? Ya no es necesario que yo les repita a qué se refiere cada una, ¿no? Pregunta, ¿estamos de acuerdo en esto? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, ya tienen una gran cantidad de ustedes de indicadores referentes a lo que es la población, ¿no? Es muy común que a veces nosotros nada más nos quedemos con la idea de la pura población, pero a veces ese valor no nos dice mucho. Bueno, más bien nos dice nada, ¿no? Porque no sirve como nosotros lo quisiéramos trabajar. Pero ya con todos estos que ya les di, entonces ustedes pueden ir complementando la tarea. Entonces, ya vimos las tasas de crecimiento de la población del año, de los años, ¿no? Que es la tarea. Entonces, su tarea número 2 del día de hoy de esta clase será entonces encontrar lo que es el crecimiento natural, crecimiento social y crecimiento total. Son 2 tareas. De todas maneras, las tareas las voy a ir subiendo, ¿no? Bueno, los que ya han entregado los anteriores, pues ya. Pero estas, ¿no? Que es la que estamos viendo, vamos a subir la indicación, ¿no? A la plataforma para que no haya pretexto que no fue de manera formal, no les dije, no sabía, ¿no? Entonces, a partir de esta, al rato las voy a subir, ¿no? Entonces, el crecimiento social y crecimiento total, ¿sale? Del último año. En este caso, si alguien, regularmente van a encontrar 2019. Si alguien llegase a encontrar el 2020, pues lo pone. Si no, con 2019 de su país elegido de Europa, ¿vale? Entonces, esa es la tarea número 2. Ya vimos la tarea número 1 y la tarea número 2 es encontrar este otro valor. Si estamos de acuerdo, compañeros, serán 2 tareas. Crecimiento natural, crecimiento social y crecimiento total del último año. Puede ser 2019 o 2020 en su caso. Y la tasa de crecimiento que ya habíamos visto con los parámetros. Son las 2 tareas que van a tener ustedes para la próxima clase, que es el día lunes. Aunado a lo que ya dejé la clase anterior, que es lo de la PEA, ¿no? Desempleo y era otra cosa, eran 3 cosas. Y lo anterior que ya habíamos visto. Así es que la próxima clase, o sea, la clase del lunes, elegiremos a 3 personas distintas a los que ya expusieron y nos tendrán que hablar de su tema. En este caso, si yo elijo a alguien que no ha pasado, nos tendrá que hablar desde lo que vimos al inicio, el desempleo, la PEA y esto que está ahorita. Se va a hacer una exposición un poco más amplia. Bueno, más bien mucho más amplia, porque son lo de las 3 clases y los 3 parámetros, bueno, los 3 grupos de parámetros que hemos visto en cada sesión. Entonces, pues así poco a poco vamos a ir fortaleciendo estos aspectos y ustedes van a tener un cúmulo de herramientas, ¿no? Para poder indicar cómo está un país. No nos vamos a quedar a nivel de, dame la población. No, pues 120,000, ¿no? 1.200.000. Eso a veces no nos dice mucho. Bueno, más bien, no nos puede decir casi nada. ¿Para qué nos serviría únicamente? Para sacar el PIB per cápita, por ejemplo. Que hay que ocupar el PIB entre la población, bueno, es para lo único que nos sirve. Pero si nosotros queremos ver cómo está el comportamiento más a fondo de esa población, tenemos que usar parámetros como el crecimiento social, crecimiento total, crecimiento natural. Porque nos dice cuánta gente llega, cuánta gente se va. Que, a ver, por ejemplo, si yo les preguntara, si un país tiene mucha emigración,
¿Cuál es la interpretación que podríamos dar de ese país? A ver, le voy a preguntar a alguien específico, déjenme ver de mi lista. Compañera Karime, díganos, ¿qué pasaría si un país presenta una alta cantidad de emigrantes? ¿Qué nos puede decir ese valor? Emigrantes, Emigrantes, ajá, emigrantes. pues, pues si de un país sale mucha población, quiere decir que la mano de obra de ese país pues está yendo. Entonces no habría, pues sí, suficiente mano de obra para poder producir determinados pues bienes o servicios que finalmente generan cierta economía dentro de la nación. Perfecto, muy bien. O sea, hay una fuga de mano de obra, ¿verdad, Karime? Muy bien. Sí. Eso nos dice. ¿Y qué otra cosa? ¿Y socialmente qué nos puede indicar? O sea, ¿por qué la Pues gente que está el yendo? país, pues porque el país está mal. Por ejemplo, el último más como reciente o ¿Sí? que fue más importante fue de Venezuela, que la gente se salía por la crisis que tenía económica, de que no podía ni siquiera comprar nada de lo básico para poder vivir. Perfecto. Entonces, país en malas condiciones, ¿no? Muy bien, Karime. Muchas gracias. Condiciones, no hay oportunidades, etcétera. Ahora, a ver, Wendy, díganos usted, ¿qué significa que un país tenga alta cantidad de inmigrantes? Compañera Wendy, ¿nos puede decir, por favor, qué significa que haya una gran cantidad de inmigrantes? Nos escribe en el chat que hayan llegado a invadir un país. Ok, pero en términos económicos, sociales, ¿qué nos quiere decir esto? Ok, que hayan llegado a invadir un país, como fue el caso de los hondureños en México. Ok, sí, llegan a invadir, pero ¿por qué lo hacen? Una de dos, porque el país es muy blando en sus cuestiones migratorias, o sea, que cualquiera puede entrar. Segunda, porque buscan oportunidades de desarrollo. Ujú. O porque ese país está mejor en comparación al suyo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que decir. Acuérdense, hay que hacer una explicación. Ustedes ya son jóvenes de octavo, ya en menos de 6 meses, medio año, ya egresan. Entonces, pues ya la forma en cómo tienen que explicarme las cosas no son la misma que cuando entraron, ¿verdad? Que eran puras ideas sueltas, ¿no? Ya hay que elaborar más las interpretaciones que damos de un valor. Entonces, así como Karim nos dijo que es la fuga de mano de obra, primordial esto. País en malas condiciones, no hay oportunidades, no hay crecimiento. Entonces, el caso contrario, o sea, sí es una invasión, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy laxas las leyes en México de cuestión migratoria. Pero no hay que dejar de lado el factor económico. En este caso, mejores oportunidades, un país que socialmente puede decir que esté mejor que del país de donde viene. O sea, nadie en su sano juicio se iría a un país peor que del que está, ¿no? Eso sería un suicidio. Entonces, no. Buscan mejores condiciones, muchas veces ocupan como trampolín para pasar a otro territorio, es decir, en el caso de México, lo ocupan ¿por qué? Por nuestra cercanía geográfica con los Estados Unidos, o sea, pues colindamos con ellos. Entonces, una manera de llegar a Estados Unidos o es como llegaban los cubanos por la Florida en las lanchas, o llegar por México por tierra, ¿no? No sé si ustedes alguna vez escucharon los, bueno, no sé, es una teoría que se llama pies secos, pies mojados, que eran aquellas personas que fueran de otro país y que si llegaban a Estados Unidos por una vía distinta a la marina, o sea, por una lancha, o sea, que no fuera por una lancha, si llegaban por tierra, se les daba en automático la nacionalidad. Eso pasó mucho con los cubanos, ¿no? Los cubanos que llegaban por la parte de la Florida, ¿no? Pero por la parte de las lanchas, pasando por el Golfo de México y así, y llegaban y los agarraban, esa gente técnicamente decían,
llegó pies mojados, ¿no? Por el agua. Entonces, esa gente va de regreso al país. Pero si alguien llegaba a cruzar por la vía terrestre, o sea, pies secos, podía aspirar a adquirir su nacionalidad de Estados Unidos, o sea, nacionalidad de su país más la de el país, más bien del país residente más del país destino. Entonces, todas esas cuestiones nos van diciendo eh, cómo está la población y qué es lo que busca, ¿no? Qué es lo que requiere. Hasta aquí, compañeros, estamos claros de lo que estamos diciendo. Sí, sí hay entendimiento de lo que voy explicando o sí me estoy dando a entender. Sí, profe. Perfecto, muy bien, me da gusto que vaya quedando claro. Bien, ¿Me ahora, puedes subir tantito arriba, profe? claro, Tantito. ahí así o más arriba. Ahí, así, profe. Gracias. Muy bien, justamente ahorita que entramos en saldo migratorio, si ustedes checan su planeación, en esta parte del saldo migratorio, vamos a entrar justamente en este tema, en la migración. Y ese es un país que aqueja a los países europeos, ¿no? Vamos a ver específicamente en cuáles. Ahorita lo voy a mencionar teóricamente y todo, pero ustedes me harán el gran favor de explicarnos con números qué país sufren mucho este problema, o sea, a qué país llegan más, ¿no? Obviamente, a alguien de ustedes que trabaje con Alemania, con España, por ejemplo, que yo sé que sí hay gente que está trabajando con eso, va a encontrar valores muy altos, como este, de los emigrantes. ¿Por qué? Pues porque son las puertas de entrada, ¿no? A Europa. En ese caso la gente busca llegar, o más bien la mayoría de gente llega o por Turquía, por España. Por España, los africanos, ¿no? Por Turquía, todos los de Medio Oriente y algunos que vienen de Asia del, del oeste. Perdón, del este, Asia del este. No, del oeste, perdón, Asia del oeste. Entonces, vamos a encontrar que se dispara el valor aquí. No, este curso no es de África o así, pero o de América, Latinoamérica. Si no encontraremos grandes sorpresas en este valor, en la I, de inmigrantes. ¿Por qué? Porque veríamos cuánta gente se, está, se está yendo, ¿sale? Entonces, bueno, dicho esto, podemos pasar al siguiente tema, que es la parte de la inmigración en Europa. ¿Ya podemos continuar, compañeros? Compañeros, ¿podemos continuar? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, gracias. Entonces vamos a empezar a trabajar con el segundo gran tema del día de hoy, que se refiere a lo que son los inmigrantes, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre la inmigración en Europa. Inmigración en Europa. Y espero que nos podamos, bueno, centrar en lo que son los frontex, los muros y los cayucos. Vamos a hablar de esos tres aspectos, que es muy importante que ustedes también identifiquen cómo está esta parte. Entonces, bueno, aquí tenemos la inmigración en Europa y vamos a empezar a hablar de eso. Pues bueno, primero que nada yo les pregunto a ustedes, ¿qué es Frontex, compañeros? ¿Han escuchado hablar de esto? ¿De Frontex? Compañeros, ¿han escuchado hablar de qué es Frontex? No, yo no. Bueno, no sé qué sea. Usted no lo ha escuchado, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir su opinión? ¿Han escuchado qué es Frontex? ¿No, compañeros? ¿Nadie? No, yo tampoco sé.
Tampoco. Muy bien, No, genial. pero Bueno, ya no. no, muy bien. Gracias, compañero. Entonces, bueno, vamos a explicar qué es Frontex. Frontex es la agencia de la Unión Europea, bueno, que se ubica en Varsovia. ¿Dónde es Varsovia, compañeros? Díganme. ¿Dónde se encuentra la ciudad de Varsovia? Es la de Polonia. Perfecto, Polonia, muy bien. Si ustedes lo buscan en la literatura, van a encontrarlo como Warsaw, que es Varsovia, en Polish, ¿no? Vale, muy bien. Y vamos a ver que esta Frontex tiene fecha desde el 2005, desde el 2005, y vamos a ver que es un órgano especializado e independiente encargado de coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros de la seguridad fronteriza. En Estados Unidos, a esta misma agencia que se encarga de la cuestión de la seguridad fronteriza, los inmigrantes y eso, ¿cómo se le llama en Estados Unidos a esta agencia, compañeros? A ver, díganme. Compañeros, ¿cómo se llama en Estados Unidos esta misma? En la Unión Europea se llama Frontex. En Estados Unidos, ¿cómo se le llama a esta misma agencia? No sabría, profe. El ICE, ¿no? Muy bien, compañeros, el ICE. ¿Sí han escuchado hablar del ICE? Compañeros, ¿sí han escuchado hablar de lo que es el ICE? Ya No, no. no. No, nunca han escuchado hablar del ICE. No, no crean que del hielo, ¿eh? No, sino así se le llama La- el ICE. No, si no, es que no, nunca he hablado del hielo, maestro. No, a ver, no estamos refiriendo al Los de hielo. inmigración, ¿no? Exactamente, son los de inmigración, exactamente, que se encuentran en Estados Unidos. Y que se encargan de ver quiénes están en condiciones no legales en el territorio. Entonces, el ICE es la autoridad encargada de esto. Y bueno, ¿qué significa ICE? Se llama Immigration and Customs Enforcement. ¿Sale? Es la, por decirlo así, que es como la agencia o el servicio de control de inmigración y aduanas, ¿no? Es el ICE. El ICE es en este caso el equivalente al Frontex, pero en Europa, ¿no? Entonces, bueno, es importante ir haciendo las similitudes para que ustedes, cuando hablemos de uno o de otro, eh, sepan, ¿no? O sea, en Europa es el Frontex, en Estados Unidos es el ICE, ¿no? Donde está en Washington, ¿sale? Washington DC, ¿vale? Entonces, bueno, es su equivalente. Ahora, regresando al Frontex, ¿cuáles serán entonces las funciones de Frontex? ¿O cuáles son algunas de sus tareas de Frontex? Bueno, voy a poner una flechita para que sepamos hacia dónde vamos, compañeros. Sus tareas de Frontex. ¿Cuáles son tareas? Primero, coordina la cooperación entre los estados en la cuestión de qué? De las fronteras exteriores. O sea, la Unión Europea hacia el resto del mundo. ¿Sale? Coordina, perdón, aquí me equivoqué, coordina. Es una de sus primeras tareas. Otra es que ayuda a los estados en la formación de guardias fronterizos. Es otra función de Frontex. ¿Qué más? Realiza
el análisis de riesgos en materia de control, ¿sale? Es otra de sus funciones. Obviamente vigila las fronteras, obviamente vigila las fronteras exteriores. Ujú. Y por último, proporciona apoyo a estados que exijan una asistencia técnica, ¿sale? Entonces, son las tareas que Frontex tiene, ¿no? Entre sus propósitos, pues tenemos los mismos, ¿no? Que es, pues, mejorar la gestión integrada de las fronteras, garantizar la cooperación entre los estados, ¿no? O sea, tareas de cooperación, asegurar la correcta legislación de lo que es la política europea en cuestión migratoria, ¿no? Hablamos de migración, no hablamos de otra cosa, hablamos de migración, ¿sale? Entonces, bueno, dentro de esto hay otro factor que es muy importante, que vamos a ver ahorita, que tiene que ver con la cooperación con terceros países. Vamos a ver qué es esto de la cooperación con terceros países. Cooperación con terceros países. Vamos a ver qué es la cooperación con terceros países. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que busca colaborar con terceros países en dos sentidos. Los de origen o los de tránsito. México, en este caso, ¿cuál sería su estatus? Si nos enfocáramos en México, ¿cuál sería su función como tercer país? Vamos a pensar en un centroamericano, en un nicaragüense o en un cubano que viene a Estados Unidos. México, ¿en qué papel queda? Compañeros. Compañeros, México, ¿en qué papel queda? ¿Sería un territorio de tránsito? Un territorio de tránsito sería un tercer país de tránsito, ¿verdad? Muy bien, gracias, Karime. Excelente. Entonces, México es un país de tránsito. Ujú. El tercer país de origen, ¿cuál sería? Pensemos en un africano que llega por España y quiere llegar a Alemania. Entonces, ¿cuál sería el tercer país? España, porque España funge como país de tránsito. Bueno, más bien, el país de origen en este caso sería el país africano y el de tránsito sería España y el destino sería Alemania, por ejemplo. Entonces, aquí también tenemos un juego de tercer país. ¿Sale? Entonces, el tercer país sería, aquí sería lo que es España. ¿Estamos de acuerdo con esto que estoy mencionando, compañeros? ¿Sí, sí queda claro? Sí, profe. Se entiende perfecto, muy bien. Bueno, continuamos. Entonces vamos a ver que ayuda, bueno, a los que más ayuda, que más ayuda es a los países mediterráneos. Ujú. ¿Por qué a los países mediterráneos, compañeros, sobre todo, y por qué no a los otros? ¿Por qué no se preocupa más por cuidar la Siberia en Rusia? ¿Por qué se preocupa más por los países mediterráneos? ¿Cuáles son los países mediterráneos, compañeros? A ver, díganme. Países mediterráneos. Italia, Italia, muy bien. ¿Cuál más? ¿Cuál? Turquía también es Turquía. mediterráneo. Ok. Egipto, como dijo Nadil. Ok, ¿cuál más? Francia. am, España también, ¿no? Francia, España también, Grecia Ok, Grecia. y Portugal. ya no me acuerdo qué más. Muy bien. Son todos aquellos que colindan a la parte del mar Mediterráneo, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Compañeros, ¿sí estamos de acuerdo o no?
¿Cuál otro? Grecia, ya dijimos. Italia, Francia, España. Todos estos los países que están al lado de Italia, ¿cómo se llaman? Croacia, ¿cuál más? Montenegro. Todos esos, ¿se acuerdan de eso o no? Que están atrás de la bota italiana. Compañeros, hay que estudiar la geografía, ¿eh? Ok, no creo que se les voy a tener que volver a preguntar en el examen. Entonces, bueno, Croacia, Montenegro. Muy bien. Dicho de esta manera, entonces, ¿por qué creen que ayuden más a los países mediterráneos que a los países de otro territorio? Compañeros, compañeros, ¿me están escuchando? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, entonces les pregunto, ¿por qué creen que ayuden más a los países mediterráneos? Compañeros, ¿por qué creen que a los países mediterráneos sea a los que más se les ayude? Compañeros, a ver, díganme, ¿por qué creen que a los países mediterráneos más que a otros? ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Me escuchan? No, ni idea, profe. No, ni idea. Bueno, vamos a ver eh, que apoyan a estos. ¿Por qué? Porque reciben miles de inmigrantes, vamos a ver qué, por vía marítima y necesitan más control, ¿sale? Entonces, por eso es que los países mediterráneos son muy importantes en la cuestión migratoria. Son incluso los más importantes, ¿sale? Entonces, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Estamos de acuerdo, excelente. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles son las causas de la migración, compañeros? A ver, causas. Desempleo. Ok, buscan oportunidades de empleo. Muy bien. ¿Cuál más? Mejores condiciones de vida. Ok, mejores condiciones de vida o de calidad de vida. Ujú. Muy bien, ¿qué más? Oportunidades de empleo. Delincuencia. Delincuencias, hay conflictos en su país. Ok, delincuencia. Conflictos bélicos también existen en su país, ¿no? En su país. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué otro, compañero? A ver, díganme. Compañeros, ¿qué más? Compañeritos, ¿qué más? Delincuencia, conflictos bélicos en su país. ¿Qué otra cosa? Hay otro factor muy importante que se tiene que tener en cuenta. ¿Cuál creen que sea? Estudio. ¿Cuál? Estudio, ¿no?
o algo Con- así. sí, condiciones de estudio, ¿qué más? Ujú. ¿Qué otra cosa? Hay uno muy importante. Evitar que persecuciones políticas o religiosas. ¿Cuánta gente busca asilo político porque sabe que en su territorio eh, son gente que pueden estar en condiciones de mucho peligro, ¿no? Entonces, bueno, ahora, si yo les preguntara a ustedes, estas son las causas, muy bien. Entonces, ahora si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles son las consecuencias? A dos niveles. Para el país de origen y para el país receptor. A ver, díganme, ¿cuáles sean las consecuencias para el país de origen y para el país receptor? ¿Cuáles son las consecuencias, compañeros, para estos dos? Para el país de origen y para el país receptor. Para el receptor sobre población, ¿Para cuál, perdón? el receptor, Ah, para el receptor es el que lo recibe y el país de origen es de dónde viene. Entonces, ¿cuáles por son eso las consecuencias? podría ser sobre población, Sobrepoblación, muy bien, sobrepoblación. A ver, déjenme escribir. Menos oportunidades ¿Para quién? para el receptor, Ok, menos oportunidades. Ujú, ¿cuál más? Posible pues, ¿Posible que, ajá, perdón? delincuencia, Ok, delincuencia. posible. ¿Cuál más, compañeros? A ver, díganme. ¿Cuál otro sería otro? Otro Mayores ingresos al país. mayores ingresos al país de qué? ¿De origen o receptor? Receptor. ¿Mayores ingresos? ¿En qué sentido? Sí, porque si llegan pues más personas a vivir ahí, generan más ingresos, o sea, consumen ahí mismo y ya Ah, no en ok. el país de origen. Entonces aumenta el consumo y mayor ingreso para el país. Muy bien, correcto. Ujú. Y por tanto, aumenta el ingreso. Muy bien. Excelente. ¿Qué otra consecuencia para el país de receptor? También cambios ¿Cuál? de la dinámica económica, Ok, muy bien. Para el pero país. eso sería en el país de origen, ¿no? Ok, entonces, ¿y en qué sentido sería? Cambios en la Pues sí, dinámica. porque ya que los inmigrantes o bueno, envían dinero a sus familias, ¿no? Ok, envían dinero a sus familias y eso Entonces entonces. ahí hay un movimiento en cuanto a lo económico. Ok, ¿y cómo se llama ese envío del dinero de los no residentes a los de su país? ¿Remesas? Las remesas, muy bien, remesas. Perfecto, excelentemente. Ok, ¿qué otra consecuencia tendría? ¿Qué otra consecuencia tiene para el país de origen o para el país receptor? También podría ser cambios demográficos. Cambios demográficos, o sea, que la población varía, ¿verdad? Ujú. Muy bien, Eli, ¿qué más, compañeros? Díganme, ¿qué otras consecuencias tiene para el país receptor o, mm, o para el país origen? Díganme, ¿qué otras Y consecuencias? también podría ser, profe, el intercambio cultural. Ok, esa sería consecuencia para quién, para el país receptor, ¿no? Ajá. Ok, muy bien, Ayel, intercambio cultural, ok. Sí, se imponen nuevas modas o se traen modas de otros lugares. Ok, ahora, y con esto de la pandemia, ¿qué consecuencias tendría la migración para uno y para otro? Mm, Contagios, ¿Para quién? ¿Para el país que es receptor? sí, Ok, mayor contagios. ¿Qué más, compañeros? ¿Qué otra consecuencia tendría? saturación del sistema médico, ¿Saturación de qué, perdón? del sistema médico, Médico, muy bien. Ok, ¿qué otras consecuencias ya? ¿Hasta ahí?
Sí estamos de acuerdo en esto que estamos mencionando, compañeros. Sí, se va entendiendo a qué nos referimos, ¿verdad? Compañeros, ¿sí se va entendiendo a lo que nos referimos? Sí, profe. Perfecto, muy Sí, bien. profe. Ahora, perfecto, excelente. A ver, ahora, más bien, les voy a decir 2 o 3 datos de interés que son pues, peculiares. Primero, en Europa, el año pasado, 2019, ¿no? El número de inmigrantes fue de 214 millones. Casi, más bien, sí, poquito menos del doble de la población de México. Fue lo que recibió Europa. Casi, sí, creo que más o menos casi el doble de la población de lo que es México. Entonces, bueno, es un número muy grande, ¿no? Ahora, a ver, compañero, yo les pregunto, piensen en un país africano. Piensen en, no sé, Sierra Leona. ¿Cómo creen que sea la natalidad ahí o la mortalidad en ese país? ¿En qué país dijo, profe? En un país africano, háblese, por ejemplo, de Sierra Leona, Marruecos, de algún país africano. Pues alta, ¿no? Las Supongo. defunciones altas. Sí, ¿no? Porque no tienen... Bueno, hablando de esto, de en estos días, o Sí, de de... estos días y desde siempre. O sea, está correcto en lo que usted dijo, pero a ver, síganos comentando, a ver, ¿cómo creen que sea en ese caso el índice de natalidad? O más bien de mortalidad. es- mm, ¿Cómo cree que sea Orland? Nos estaba diciendo, ¿cómo será entonces? pues yo creo que alto porque no tienen como, este, pues digamos, la suficiente economía para sustentar, ya sea hospitales o en cuanto a que nacen demasiados por, por ejemplo, por poca educación en esos términos. am, pues sí, yo creo que alta en los dos. Ok, muy bien. Entonces, si las condiciones son malas, em, ustedes cuando busquen, por ejemplo, las tasas de mortalidad o las variaciones en la población de un país, en este caso africano, por la cercanía con Europa, vamos a encontrar que sus tasas de mortalidad a veces no son tan altas. Pero ¿por qué será? ¿O por qué estará disfrazado este dato? Porque obviamente, ¿Por qué no hacen más? porque nacen más, ok, y porque muchos emigran. Entonces, divides una cantidad entre una cantidad menor y entonces el valor no es tan grande, no se dispara tanto. Y ahora, en el caso contrario, para un país receptor, o sea, un país desarrollado, ¿cómo es la natalidad en un país desarrollado, compañeros? Compañeros, Es ¿cómo bajo. es bajo? Normal, ajá, normal. Es Porque bajo. deciden quedarse, ¿no? Deciden quedarse o tienen poca familia o así, ¿no? Entonces, la inmigración, vamos a ver que la inmigración, o sea, el hecho de que llegue gente a sus territorios es la solución a la baja natalidad de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, ven el caso de Alemania. La gente, los adultos de ahí, no tienen ya hijos. O los jóvenes ya no quieren tener hijos. Pero entonces, ¿por qué hay aumentos en la población? Si dices, no tienen hijos, los que podían haber tenido hijos no tuvieron. Entonces,
Pues bueno, los inmigrantes son los que provocan esas altas tasas de población de un territorio que a lo mejor sus residentes no son gente que tenga tantos hijos. Entonces, esta es la explicación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Ok, muy bien. Es que es lo importante que ustedes lo, lo registraran, lo trajeran en la mente. Entonces, bueno. Y ahora, si viéramos a nivel general de dónde son las mayores fuentes de inmigrantes, vamos a encontrar a Marruecos. Esto es a nivel general, ¿eh? Ecuador, Colombia, Rumania, Venezuela, China, Argentina, Perú, Bulgaria, de la República Dominicana, Bolivia y de Argelia. Obviamente la clase de el día lunes, perdón, vamos a seguir trabajando con esto, ¿vale? Nos vamos a quedar hasta aquí porque ya son 8:30 y ustedes, yo sé que tienen clase ahorita después, yo también tengo clase. Entonces, dijimos que íbamos a hablar de 3 temas. Vamos a hablar de Frontex, ya hablamos de Frontex. Ahora vamos a hablar de los muros. Bueno, ahora no, la próxima clase muros, y vamos a hablar del caso de los cayucos, que son también temas sumamente interesantes y que ustedes se van dando cuenta cómo es la importancia que estos tienen en la parte económica, política y social de un territorio. Sí, se van dando cuenta, ¿no? de la gran importancia que esto presenta, ¿verdad, compañeros? Excelente, muy bien, pues nos vemos la próxima sesión y entonces ¿Te puedes subir hasta arriba, profe? Hasta arriba, porfa. El último. ¿Hasta arriba? Ahí está. Sí, gracias. Ok, muy bien. Bueno, ¿ya Nadil ya terminó? Sí, claro, ya. Ok, bueno. Pues entonces nos estaríamos... Profe, dígame. ¿me puedo regresar a lo último para tomarle captura? Correcto. Entonces, déjenme compartir. Lo que estaba en donde, perdón, Pedraza, no escuché. Lo último. Lo último. ¿Aquí? Usted me indica, ¿eh? Ya, profe. Perfecto, muy bien, compañeros. Bueno, pues nos vemos la próxima sesión y pues cuídense mucho. Vale, profe, excelente día. Gracias, excelente. Gracias, profe. Bye. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros.